Muchas gracias por la invitación. Primero partir contándoles que el título está inspirado en una vieja canción de Roque Narvajo de 1981, que nos lleva un poco a este sentimiento que probablemente todos hemos tenido alguna vez o tuvimos en la infancia, de anhelar la adultez, de anhelar aquello que los adultos tienen, anhelar el auto del papá, anhelar el pololo de mi hermana mayor, por ejemplo, etc. Y resulta que cuando llegamos a la adultez empezamos a anhelar aquellas cosas de niño. Con el TDAH pasa un poco de esto. ¿Qué es el TDAH? Es un trastorno clínicamente caracterizado por un patrón persistente en 3 dimensiones sintomatológicas. Una es la falta de atención, otra es la impulsividad y otra es la hiperactividad. Este concepto ha tenido una evolución en el tiempo, ha habido distintos eventos que han marcado esta evolución. Ya desde el 1775 en adelante, que se consideró esa era de prediagnóstico, se empezaron a hacer las primeras distinciones con respecto al déficit atencional, pero no fue sino hasta los años 1950 y 1960, el periodo que se considera los primeros inicios de las descripciones de síntomas propiamente tal, donde se habló de una disfunción cerebral mínima. Tuvieron que pasar bastantes años, sino hasta 1980, donde se dio la primera operacionalización respecto al trastorno de déficit atencional en la nomenclatura del DSM, y luego ha tenido una serie de revisiones según un montón de hallazgos que han habido en distintas dimensiones, y recién en 2013 se ha hecho una propuesta nueva para el diagnóstico, que tiene que ver con el DSM-5. El DSM-5 considera 3 aspectos fundamentales. Una son las categorías sintomáticas, que están en la dimensión de la inatención y la dimensión de la hiperactividad. Cada categoría contiene 9 síntomas. Y en el caso de los niños, se considera que debería haber una cantidad de 9 de estos 18 síntomas, ya sea que estén principalmente en una categoría o en la otra, y en mayores de 17 años se considera que estos deberían ser 5. Durante la presentación sintomática se debe considerar, y esto es fundamental, la presencia por un periodo mínimo de 6 meses. Ahora, ¿qué vino a cambiar el DSM-5? Fundamentalmente en 3 o 4 aspectos. Uno es la edad de inicio del trastorno. Antes se consideraba de 7 años, ahora se considera que tiene que ser antes de los 12. Lo otro es el umbral sintomatológico para los que son mayores de 17 años. Este umbral bajó, como ustedes pueden ver, y además se incluyó, antes era un criterio de exclusión, los trastornos que eran del espectro autista, y más profunda es fundamentalmente una reconceptualización. Pasó de un trastorno conductual perturbador, o sea, un énfasis eminentemente en la conducta, a un trastorno neurológico del desarrollo. Y eso tiene que ver con los hallazgos que ha habido en los 10 o 15 últimos años o 20 años. ¿Cuál es la prevalencia del TDAH? Hay ahora estudios alrededor del mundo, estudios sistemáticos, y podemos estimar en este momento que la prevalencia es alrededor del 5%, un poquito más. En Chile los estudios hablan de un 6 a un 10% de prevalencia de los escolares. Hay diferencias según el género. Hay una tendencia a que haya mayor TDAH en los hombres versus las mujeres. Los hombres, se dice que un 13% de ellos alguna vez van a ser diagnosticados con TDAH, sin embargo las mujeres tan solo un 4%, y que los hombres tienen casi 3 veces más probabilidad de ser diagnosticados que las mujeres. Ahora, eso tiene que ver mucho con la configuración sintomatológica. Se dice que las mujeres tienden a tener síntomas inatentos, por lo tanto tienen menos visibilidad y por lo tanto tienden a ser menos diagnosticadas que los hombres. ¿Estos síntomas cambian a través de los años de la vida? Sí, clínicamente los reportes clínicos hablan de que hay un conglomerado de síntomas propios, por ejemplo,
de los niños que tienen edades anteriores a los 7 años, se habla de que eminentemente esta configuración sintomatológica tendría que ver con una desinhibición conductual. De hecho, se ha planteado que prodromos hablarían de un predictor de la presentación de trastornos después de los 7 años son más bien la hiperactividad, presentan marcados problemas de lenguaje y coordinación motriz antes de los 7 años. Entre los 8 y los 13 años la sintomatología ya se manifiesta de manera más completa, está completamente expresada en ese periodo etario y se suman otros aspectos como comorbilidad psiquiátrica. Hay varias comorbilidades que se han planteado que surgen como trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, problemas de desarrollo motriz, lenguaje, ya lo mencionamos, ¿no es cierto? Y eso conlleva a fracaso escolar, muchas dificultades en las relaciones, hay rechazo por parte de los pares y una disfunción neurocognitiva. Entre los 14 y los 18 se suman otro tipo de conducta como conductas de riesgo, empiezan muchos a abusar de sustancias, lo cual complejiza mucho más la situación y presentan baja autoestima y las dificultades sociales eventualmente se pueden hacer mucho más marcadas. Ahora, ¿pero existe el TDAH en la vida adulta? Esto es una pregunta súper relevante porque se creía que no. Se creía sistemáticamente que no. De hecho, yo creo que hasta el día de hoy muchos clínicos piensan que no existe en la vida adulta y se creía que desaparecía. Pero las investigaciones han mostrado que entre el 50 y 80% de los niños con TDAH mantienen los síntomas en la adolescencia y en la vida adulta. De hecho, acá tenemos, en estos cuadrantes tenemos las dimensiones sintomatológicas, acá tenemos los síntomas de hiperactividad, impulsividad e inatención, acá está el pool completo de los síntomas, ¿no es cierto? Y en el eje X tenemos las edades que van de 6 a 20 años en este caso. Este que está en gris representa el rango donde se consideraría normal o donde entraría una dimensión de normalidad. Todos hemos presentado 1, 2 o 3 en un periodo de nuestra vida, a lo mejor periodos cortos. Eso no es problema, todos hemos tenido esta sintomatología. El tema es la persistencia. Acuérdense que uno de los criterios diagnósticos es que hay un periodo mínimo de 6 meses persistente y de un pool amplio de síntomas. Pero fíjense que a medida que evoluciona la edad, los síntomas de hiperactividad y de impulsividad tienden a desaparecer. Sin embargo, los que permanecen son la inatención. Entonces, no es que el TDAH desaparezca en la vida adulta, sino más bien que cambia su patrón de manifestación, la configuración sintomatológica cambia. Entonces, acá tenemos otro estudio que amplió un poco más el rango de edad, ¿no es cierto? Llegó hasta los 30 años y ustedes pueden ver que si tomamos los criterios diagnósticos completos, hay un declive marcado y significativo. Sin embargo, si tomamos ciertos síntomas que la literatura habla que en la vida adulta tienden a ser 2, 3 o 4, esos continúan y tienen además un impacto muy preponderante en la vida cotidiana, un impacto funcional. Acá hay un cuadro que resume un poco este desarrollo y este cambio. Y fíjense que lo que busca resaltar este cuadro es que no solamente está en la dimensión clínica, no hay solo una progresión de síntomas a nivel clínico, sino que también hay una progresión en otras dimensiones, incluso neurobiológicas. Hay una disfunción cerebral, subcortical, frontoestratal, que está marcadamente afectada en el caso del TDAH. ¿Cuál es la prevalencia del TDAH en la vida adulta? Se ha estimado alrededor del mundo que la prevalencia sería entre un 2,5 a un 5%. Desde lo que es mi conocimiento hasta ahora no existen estudios en Chile, pero haciendo una estimación de que hay de 6 a un 10 y que se ha estimado que al menos un 50% sigue el adulto, uno podría pensar que es entre un 3 y un 5%, ¿no es cierto? ¿Qué nos dicen las neuroimágenes? Las neuroimágenes han sido tremendamente fundamentales para entender los mecanismos que explican y que sustentan el déficit atencional a nivel multidimensional. Ustedes ya vieron en la gráfica cuando mostraba la progresión que es un fenómeno multidimensional.
pero voy a mostrarle unos resultados en particular que son hallazgos tremendamente fundamentales porque hasta hace 15 años se teorizaba al respecto y ahora se ha logrado demostrar, y tiene que ver con la maduración cortical. Acá ustedes tienen en el eje X tienen la edad, ¿no es cierto? Y se ha tomado como parámetro, como criterio, como marcador de maduración cortical el grosor de la corteza cerebral. Y ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Arriba y abajo tienen las personas o los niños que han sido diagnosticados con desarrollo típico, ¿no es cierto?, versus los con TDAH, y acá estos números representan la evolución en la edad, ¿no es cierto? Lo que está en oscuro representa mayor engrosamiento a nivel de corteza, lo que está más claro es una corteza de algún modo más delgada. Entonces voy a mostrarles un video. Me gustaría que se fijaran, fíjense que acá va a ir evolucionando la edad, ¿no es cierto? Tenemos al lado izquierdo el TDAH, al lado derecho los con desarrollo típico, y pueden tomar como criterio de observación ya sea la corteza gruesa o la corteza delgada. Acuérdense que gruesa es oscuro, delgado es claro, ¿no es cierto? Entonces, esto fue importante porque acá hay dos hipótesis que estaban en juego. Una era si es un cerebro completamente diferente y otra si es un cerebro que más bien tiene un retraso en el desarrollo. Y parece que la evidencia refuerza lo segundo. Y es por eso que hay muchos que este TDAH, acuérdense que hay un 50% que efectivamente las tres dimensiones desaparecen completamente. Entonces, acá se estimó que el retraso hay varias áreas donde hay retraso en la maduración cortical, pero la que está más significativamente deteriorada en estos términos es la corteza prefrontal. Si lo llevamos al deterioro que se ha observado sistemáticamente en funciones cognitivas en el TDAH, es un hallazgo de bastante relevancia, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos dicen los estudios de electroencefalografía? Voy a abordar esto rápidamente, pero solo recordarles que esta es una vieja técnica de registro que fue descubierta por Hans Bergen, ¿no es cierto?, un científico médico alemán, donde se ha usado ampliamente en contextos clínicos. Yo diría que el contexto clínico mayor o más preponderante ha sido la epilepsia, ¿no es cierto?, y ha sido tremendamente relevante en términos diagnósticos, evolución de tratamiento, evolución medición de cómo están los fármacos, por ejemplo, funcionando. Pero ahora contamos con una serie de sistemas nuevos, modernos, sistemas digitales que abarcan todo el cuero cabelludo y que están diseñados para distintos grupos etarios, ¿no es cierto? Hemos pasado a una dimensión donde esto ya casi ha pasado a ser parte de lo cotidiano en los laboratorios y en los estudios, no solo de los adultos, sino que también a nivel de la infancia. ¿Y qué hace el EEG? El EEG registra la actividad, una actividad particular que tiene que ver con una actividad postsináptica. Acá está ilustrado el electrodo que está puesto sobre el cuero cabelludo. Y esta actividad postsináptica está generada principalmente por un tipo particular de neuronas que son las neuronas piramidales y que tienen una posición particular además que están perpendicular al electrodo. Acá tenemos la corteza, ¿no es cierto?, donde hay surcos y giros y ustedes pueden ver que las neuronas están en distintas direcciones y el electrodo, la actividad vendría a detectar la actividad que tiene que ver con estas neuronas piramidales. ¿Y qué son los potenciales relacionados a eventos? Bueno, es un análisis o una consecuencia de una medición que viene del registro de EEG que le llamamos nosotros, el registro electroencefalográfico que les acabo de mostrar. Tenemos una ventaja por sobre otras técnicas que son absolutamente complementarias, como las que les mostré recién de neuroimagen, donde acá tenemos una alta resolución temporal. Eso significa que hay una sincronía casi simultánea entre el evento cognitivo o lo que yo quiero medir y el registro de la actividad neural asociada.
Luego nosotros podemos segmentar, ¿no es cierto?, este registro y podemos tener ciertos, lo que le llamamos los potenciales evocados, que son ciertos componentes que dan cuenta de algún proceso cognitivo y lo vinculan a alguna actividad neuronal específica, ¿no es cierto?